Muy buenos días a todos ustedes. La 63ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y en coordinación con el Colegio de Tamaulipas, agradecen su presencia a la conferencia denominada Identidad, Vocación y Competitividad Regional Fronteriza Noreste de México y Texas, impartida por el doctor Ruy Matías Canales González, rector del Colegio de Tamaulipas. Agradecemos la presencia de la diputada Susana Hernández Flores. Bienvenida. Del licenciado David Cerda Zúñiga, secretario general del Congreso del Estado. Señor, bienvenido. Del licenciado Juan Filiberto Torres Alaní, titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros. Bienvenido, señor. A la licenciada María del Pilar Gómez Leal, coordinadora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Bienvenida. Agradecemos también la presencia del licenciado Carlos Cabrera Bermúdez, en representación del licenciado Víctor Manuel Sáenz Martínez, jefe de la oficina del gobernador. Bienvenido, señor. De igual forma, agradecemos la presencia de la licenciada Emilia Vela González y el licenciado René Osiris Sánchez Rivas, magistrada del Tribunal Electoral, y directivos y alumnos de la Universidad La Salle. Bienvenidos todos. De igual forma, agradecemos mucho a los funcionarios federales, estatales, municipales, personal del Congreso, medios de comunicación y público en general. Gracias por su presencia. Escuchemos el mensaje de la licenciada María del Pilar Gómez Leal, coordinadora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a todos aquí en el Congreso a una conferencia magistral impartida por el doctor Ruy Matías Canales. Bienvenido, doctor. Le agradezco, gracias por estar aquí con nosotros en el Congreso y sobre todo porque cada vez que le pedimos ayuda para que nos transmita su conocimiento siempre está disponible. Muchas gracias. No quiero ahondar mucho en el tema que nos ocupa hoy, solo quiero mencionar que la relación que existe entre México y Texas se ha contemplado a través del tiempo como un tema de gran trascendencia, en el entendido que ambos territorios comparten un pasado en común, lo cual ha permitido que en la actualidad se identifique como una misma región. Creo que no se puede entender la historia de las ciudades de ambos lados de la frontera de forma aislada, pues en ambas prevalecen las relaciones sociales y las comerciales, lo que hace pensar que el desarrollo de una constituye en determinada forma espejo para la otra, lo cual se traduce en progreso compartido. Somos conscientes de la existencia de los grandes retos que se tienen que solventar, por ejemplo, la migración y la seguridad pública. Sin embargo, también se hacen presentes las grandes oportunidades de desarrollo, como el comercio, la cultura y la industria, en las que con la ayuda mutua se puede lograr un impacto positivo en ambos lados de la frontera. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de tender puentes para el progreso, ya que en la frontera más que en ningún lado se puede apreciar que el futuro de México y de Estados Unidos es común. Sin más, le cedo la palabra aquí al licenciado Pizor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bien, pues antes de dar inicio a la conferencia, me voy a permitir dar lectura a una semblanza de nuestro ponente. El doctor Ruy Matías Canales González nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 24 de febrero de 1958. Es candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esa misma institución, cursó la licenciatura en Administración Pública y la maestría en Psicología del Trabajo. Cuenta también con estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. En la Universidad Iberoamericana, obtuvo un diplomado universitario en Historia y Actualidad del México Moderno. En el sector público, se ha desempeñado como subdirector general de Formación y Desarrollo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, coordinador de asesores del Secretario General del Gobierno de Tamaulipas, director de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Gobierno de Tamaulipas, coordinador general de Planeación y de Administración
de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas y ha participado como miembro del equipo técnico designado para elaborar los planes estatales de desarrollo 2010-2016 y 2016-2022 en Tamaulipas. En el sector educativo, ha fungido como secretario técnico del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, el ITEA, secretario general y rector del Colegio de Tamaulipas, cargo que actualmente desempeña. En el ámbito académico, fue profesor de posgrado del Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública y actualmente imparte cátedra en el posgrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Colegio de Tamaulipas. Es asociado individual de número del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de México, REDIPAL, de la Red Noreste de Investigadores en Ciencias Sociales y Humanidades. Fue también colaborador en los libros Tamaulipas en el umbral del siglo XXI y La competitividad de las regiones, ambos editados por el Colegio de Tamaulipas. Es coautor con José Luis Pariente Fragoso del capítulo La Administración Pública Estatal y Municipal en el libro Tamaulipas, el perfil de un nuevo siglo, editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y con Zidane Serao son coordinadores generales del libro Tamaulipas Visión 2025, un análisis prospectivo. Doctor Ruy, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Bueno, primero que nada, yo quisiera dar las gracias al Congreso del Estado por esta oportunidad que me brindan de estar con ustedes. Para nosotros, para el Colegio de Tamaulipas, es muy gratificante tener la oportunidad de venir a intercambiar experiencias y puntos de vista con todos ustedes. La plática que vamos a dar el día de hoy se titula Identidad, vocaciones y competitividad regional fronteriza entre México y Estados Unidos, Texas básicamente. Esta es una plática que se está replicando el día de hoy. La dimos hace aproximadamente 3 semanas en un foro de competitividad económica que hubo en Reynosa, donde participó Coparmex, donde participó también el Consorcio Energético Nacional y el cónsul de México en McAllen y el presidente de la Comisión Económica de la ciudad de McAllen. A nosotros nos tocó participar ahí y bueno, nos han pedido que repliquemos esta plática con ustedes y que espero que sea de su utilidad. Yo quisiera arrancar este día diciendo que al noreste de México y a Texas la historia y la cultura nos unen. O sea, somos un mismo componente desde hace mucho tiempo, al que no se ha logrado dividir a pesar de las evidentes divisiones geopolíticas que hay actualmente. Ya en las Cortes Internas de Oriente, las provincias internas de Oriente ya aparecen en las Cortes de Cádiz en 1810, que es el antecedente histórico más lejano que tenemos, y ahí lo importante destacar es quién integraba estas provincias internas de Oriente que le daban voz a esta parte de México ante las Cortes de Cádiz. Pues bien, están integradas las provincias internas de Oriente por Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Yo hago una invitación en este momento para que ubiquemos también que los territorios de estos estados en ese momento eran diferentes. Tamaulipas llegaba hasta Nueces, Texas eran territorios que estaban más allá de Nueces
y que eran territorios que estaban siendo invitados a poblarse por el mismo gobierno mexicano, por colonos norteamericanos. Las consecuencias, bueno, ya las conocemos, cómo nos fue después, ¿no? Los límites de Tamaulipas obviamente eran hasta el Nueces, Coahuila también, Nuevo León estaba en sus condiciones actuales. Pero era una conformación cultural y regional la que existía en estas provincias internas de Oriente. Esta misma conformación se sigue dando hasta nuestros días. Si ustedes, quizá muchos de nosotros tengamos la posibilidad de identificar o de tener parientes o amigos más allá de la frontera del Río Bravo, y es muy común que las familias tengan una muy fuerte interacción. El caso de Laredo es particularmente significativo, ¿no? La mitad de la familia vive en Laredo, Texas, y la mitad en Laredo, México, y un domingo van a misa de un lado a un Laredo y otro domingo van al otro y comen así. O sea, el caso de Laredo es muy significativo en este hecho. Luego viene la escisión traumática de Texas y la pérdida de los territorios mexicanos. Esto se da en 1836, al 2 de marzo. Texas declara su independencia de México, ¿sí? O sea, va una buena parte de este territorio, y no es hasta el 28 de enero de 1845 cuando se da la incorporación de Texas a los Estados Unidos. No es en automático, hay un periodo en que hay una independencia, semi-independencia, porque el gobierno mexicano no acaba de reconocer la separación de Texas, pero en 1845 el Congreso americano lo reconoce y lo incorpora a su territorio. Y finalmente, el 2 de febrero del 48 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, con lo que se ceden los territorios que daban hasta el Nueces. Entonces ya tenemos la conformación geopolítica actual en este sentido. Hay historias ahí de este pasaje. No sabemos si sean ciertas o no sean ciertas, sobre todo en el caso de Laredo, ¿no? Que a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, lo que sí es un hecho, que a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo se funda Nuevo Laredo. O sea, con pobladores de Laredo pasan al lado mexicano porque querían seguir conservando su nacionalidad mexicana, y se pasan y fundan Nuevo Laredo. La parte de historia que sacaron a sus muertos y se los llevaron al otro lado, al territorio mexicano, bueno, no sé, habría que platicarlo con un especialista en historia para que nos dijera si eso realmente es un hecho fidedigno o es parte de esta serie de construcciones históricas que vamos haciendo también en el tiempo. Comentaba yo hace un momento que la cultura norestense y la cultura de Texas es similar. O sea, si vemos a los mexicanos, ¿cómo somos los mexicanos del noreste? ¿O cómo nos ubican más allá de nuestras tierras? Digo, para nosotros nuestra forma de ser es totalmente natural y bueno, pues nos entendemos como tal. Fuera de nuestros territorios a veces causamos miedo, ¿no? Hasta por nuestra forma de expresarnos. Somos una tierra de hombres rudos, una tierra de hombres trabajadores, transparentes y carismáticos, si se quiere burdos, pero honestos y trabajadores, ¿sí? Así se nos ubica. Y si pensamos cómo se le ve al tejano, pues el tejano se le ve igual. Ante los ojos del mundo, el tejano es esta representación también. ¿Y por qué? Porque tenemos la misma conformación cultural, ¿sí?
somos parte de un mismo concepto cultural. Yo hablaba al principio de las ciudades, y hablaba básicamente de Laredo, pero ahora quiero hablar de las demás ciudades. Es muy importante del lado americano Laredo, la conurbación de McAllen, que es Mission, Pharr, Edinburgh, en fin, y el caso de Bronzeville, el Valle por el caso de McAllen y Bronzeville, y el caso de Laredo. Y el caso de nuestras ciudades mexicanas, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, básicamente. Para mí no son ciudades aisladas, son prácticamente conurbaciones binacionales. Hay una interdependencia económica, eso uno de nuestros investigadores que trabaja el caso de ciudades pares, México, Estados Unidos, el doctor Vera, ha encontrado que hay una interdependencia entre estas ciudades. Y más allá de la interdependencia económica, hay un flujo de personas de un lado a otro del río o entre los dos países. Es prácticamente una conurbación que un límite geográfico o un accidente natural como es un río no ha logrado dividir. Las ciudades viven en su conjunto, estas dos ciudades. Hemos oído hablar también de que hay una integración económica en el noreste de México con Texas. Nosotros desde el colegio sostenemos, no hay tal integración económica del noreste de México y Texas, porque hay unas desigualdades económicas brutalmente significativas entre lo que es la economía tejana y la economía integrada del noreste de México. Les doy unos datos. En el año 2014, el Producto Interno Bruto del estado de Texas fue de $1.614.127. ¿Sí? $1.614.127 y la economía en su conjunto del noreste de México significó $140.400 millones. O sea, estamos hablando una décima parte de lo que es Texas. O sea, ¿cómo podemos hablar de integración económica? Eso no es posible en estas condiciones de desigualdad en los procesos y en los flujos económicos. Sin embargo, sí observamos que hay dependencias mutuas microrregionales. No hay un Texas. Comentaba hace unos minutos que me entrevistaba un compañero periodista y me preguntaba sobre un fenómeno tejano. Le decía, es que no hay un solo Texas, hay dos Texas. Hay el Texas que está del Nueces para abajo y el del Texas que está del Nueces para arriba. Y lo vemos desde sus posiciones políticas, porque me preguntaba sobre eso. El Texas que va del Nueces del Bravo al Nueces es un Texas demócrata. A lo mejor con menor peso electoral de sus colegios electorales y lo que ustedes quieran, pero ese es básicamente demócrata. Y tenemos un Texas del Nueces para arriba que es básicamente republicano y que es donde está concentrada parte de la mayoría de la riqueza del estado de Texas, hay que decirlo también. Pero encontramos en el Texas de abajo, en el Texas del Valle, ya para situarnos en lo que es el Valle de Texas, una fuerte dependencia con la realidad mexicana. Y si no observamos lo que está pasando actualmente, ¿no? Tenemos en crisis al Valle de Texas. O sea, ustedes pasan a McAllen, lo que antes eran 3 o 4 o 5 horas de fila, hoy a lo mejor, bueno, me ha tocado pasar en los últimos 2 o 3 meses y no he hecho ninguna fila y he llegado directamente al vista aduanal de Estados Unidos.
Y aquí quiero señalar cómo se observan estas dependencias económicas del Valle con México. En la crisis económica que sufrió Estados Unidos entre 2007 y 2011, la crisis inmobiliaria, el Valle tuvo un efecto contracíclico. Y cuando hablamos del Valle, estamos hablando de uno de los condados más pobres de Estados Unidos, junto con el condado que es el Valle de Hidalgo, y Cameron, que es el de Bronzeville, son los condados más pobres de Estados Unidos, considerados de los más pobres. Y tienen un efecto contracíclico en la crisis de 2007-2011. Y cuando el desempleo está cayendo en Estados Unidos el 4.4% en esa época, en el Valle sube el empleo al 2.2%, sube un 2.2%. Cuando el sector servicios en esa misma época se cae en Estados Unidos a un menos 3.1%, en el Valle sube al más 3.3%. O sea, se observan los efectos contracíclicos. ¿Qué empuja este efecto contracíclico del 2007-2011 en el Valle? Pues el boom inmobiliario del Valle, que lo provocamos nosotros, con las grandes salidas de los grandes flujos migratorios de Tamaulipas, del sur de Tamaulipas, del centro y de las mismas ciudades fronterizas, que por problemas de seguridad, que por problemas de economía, por lo que ustedes quieran, pero se van a residir temporalmente o algunos permanentemente a las ciudades del Valle. Y observamos cómo se empuja la economía del Valle hacia arriba. Quisiera entrar con lo que son las vocaciones de nuestras ciudades fronterizas, analizar a cada una de las tres ciudades. Primero, yo quisiera ver a Laredo, o los dos Laredos. O sea, hablar de un Laredo no podemos hablar. A lo mejor podemos hablar de un Reynosa y de un McAllen, o de un Bronzeville y de un Matamoros, pero de los Laredos son los dos Laredos, ¿no? Hasta los equipos de béisbol y de básquetbol la han compartido, ¿no? Esa es una ciudad partida en dos. Nuevo Laredo tiene una vocación histórica centrada en el comercio exterior. Es una vocación histórica que viene desde el siglo XIX y que se ha ido fortaleciendo día con día. Y bueno, es la principal puerta de entrada y de salida de productos de México con la Unión Americana. Es uno de los principales puertos fronterizos de intercambio de mercancías en el mundo, ¿sí? Ahí la industria manufacturera, la industria maquiladora o manufacturera, no logró asentarse lo suficiente como para ser el principal motor de la economía, como lo es en Matamoros y en Reynosa, precisamente por esta profunda vocación histórica que tienen en el comercio exterior y que la ha llevado también a una muy fuerte actividad en el autotransporte de carga. Sin embargo, observamos, y quiero meterme con la industria maquiladora o la industria manufacturera, que aquí se pone, en el estado de Tamaulipas, aquí se instala la primera planta manufacturera, como es Nielsen SADCB, en 1962. Es el antecedente más lejano que hemos podido encontrar de la instalación. Hoy, en Nuevo Laredo, de la industria manufacturera, el 29% está centrado en la industria electrónica y de este 29, el 36% específicamente en lo que se refiere a autopartes. ¿Qué nos pasa con Matamoros? Matamoros nos transita en su fortaleza económica de una economía agrícola
del siglo XIX y de una gran parte del siglo XX a la industria manufacturera de autopartes. Aquí ubicamos que es en 1966 cuando viene la primera fábrica, la primera factoría de la industria de la transformación, con Reimex Brand es la empresa. Actualmente también Matamoros tiene una fuerte concentración en su economía dependiendo de la industria maquiladora. El 51% de la industria maquiladora de exportación también está en autopartes. Y luego podemos hablar de Reynosa. Reynosa y Matamoros para nosotros son casos que hay que ponerles atención muy especial. Tenemos una dependencia económica muy, pero muy marcada de la industria de la transformación. Que hablamos de que una tercera parte de la población o más depende de los ingresos que provienen de la industria manufacturera de exportación, que es una industria altamente volátil, que se nos puede ir en cualquier momento, porque las condiciones geopolíticas pueden dar lugar a esto. ¿Y qué vamos a hacer con la tercera parte de Matamoros y con la tercera parte de Reynosa si se nos quedan sin trabajo de un día para otro? Nos surge diversificar en Matamoros y en Reynosa las fuentes que dinamizan los procesos económicos, no depender tanto de la industria de la transformación, que por otra parte sí genera muchos trabajos, pero no necesariamente bien pagados. También hay que ver, ese es otro componente. Sí podemos tener trabajo, hay mucho trabajo en la frontera, pero no necesariamente de la mejor calidad del trabajo. Pero regresemos a Reynosa y cómo está constituido Reynosa. También transita de una economía agrícola. En algún momento es una economía que también se dinamiza con los trabajos de Pemex, cuando se descubren yacimientos de gas sobre los años 60 y se instala ahí la refinería, la refinería de Reynosa, y sí hay también una movilización económica, pero sobre todo el gran boom de Reynosa es con la instalación de esta industria maquiladora, manufacturera, que se da en el 69. ¿Qué pasa con la industria manufacturera? La fortaleza estaba en Matamoros, no estaba en Reynosa. Sin embargo, los conflictos sindicales hacen que la industria maquiladora transite de Matamoros a Reynosa, donde han logrado establecer mejores condiciones laborales en el tiempo. Incluso Matamoros mitigó mucho su problema sindical, pero bueno, el asentamiento más significativo y donde se ha presentado más claramente ha sido en Reynosa. Esta es la realidad de nuestras ciudades, insisto, para nosotros preocupante por la dependencia que tenemos del sector manufacturero. Hay que diversificar. Encontrar también que es un área de oportunidad el compartir frontera con el país más importante del mundo, en compartir la cultura con la octava economía mundial, que es la del estado de Texas, que por sí solo es la octava economía mundial. Y compartimos frontera con Texas, ya olvidémonos de Estados Unidos, con Texas mismo, compartimos una frontera y compartimos una identidad y compartimos el mayor número de cruces fronterizos con ellos.
Esto nos da una oportunidad. Habrá que ver cómo podemos desarrollar mejores condiciones para hacer esto una región más competitiva. En este sentido, ya en 2004, los entonces gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y el de Texas firmaron un acuerdo para el progreso regional asociado. Esto se da en 2004. En este acuerdo se ven puntos sobre desarrollo económico, sobre medio ambiente, sobre recursos mineros y energéticos, sobre educación, salud, seguridad, sobre turismo, sobre infraestructura, comercio y transporte. Se firmó el acuerdo, pero hasta donde se sabe no se le dio mayor seguimiento. Ahí está el instrumento, habría que revisarlo, habría que ver si sigue siendo vigente, si se puede perfeccionar, pero ya lo que para nosotros es importante destacar es que ya ha habido un intento de hacer una figura binacional en este sentido para promovernos como región. Hablemos sobre prospectar el sector industrial de Reynosa y Matamoros. Lo que decía hace un momento, es urgente que diversifiquemos la actividad económica para poder blindar estas ciudades ante una posible crisis y una posible salida rápida de la industria maquiladora que se ha dado en otros países. Pues estamos ante una posibilidad como tal. No estoy diciendo que se vaya a dar y espero que no se dé, pero la posibilidad existe y se ha dado en otros lugares, y nosotros tenemos que generar los blindajes para no quedar desprotegidos, porque eso sí nos metería incluso a una crisis, a lo mejor hasta de seguridad nacional. Tener esas ciudades con esas características que tienen, con un alto nivel de desempleo de un día para otro, sería peligrosísimo. También tenemos que mejorar la remuneración salarial en esas zonas, porque los salarios que se obtienen actualmente de la industria maquiladora no son necesariamente los mejores. Habría que buscar qué hacer. Tenemos que fortalecer las cadenas productivas locales con el sector industrial instalado. O sea, ya vamos para 50 años de tener una industria maquiladora. Todavía no podemos tener una clusterización que beneficie a los sectores productivos locales. O sea, eso no es posible. O sea, llegan, ensamblan y se van. Y no hay ninguna compra más que quizá la de los alimentos de la industria maquiladora y el transporte. Pero la clusterización alrededor de la maquiladora no existe y quizá habría que hacerlo. Si estamos pensando en esto, estamos pensando a lo mejor también en buscar empresas que tengan mejores salarios, pero obviamente van a demandar otro tipo de personal. Por lo tanto, tenemos que tener un capital humano más calificado y productivo. Es indispensable. O sea, todos aspiramos a ganar más, pero no volteamos a ver nuestras condiciones de productividad y a lo mejor ahí estamos fallando. O sea, tenemos que también cambiarnos el chip como sociedad, como producto de un mercado laboral, y buscar ser más productivos y más calificados. ¿Qué alternativas podemos tener para esta zona? Decirles que el Colegio de Tamaulipas, a través del Centro de Estudios Prospectivos que dirige mi gran amigo Zidane Seralvi, que está aquí acompañándonos, desde el colegio estamos preocupados por generar la prospectiva de Tamaulipas, y es una instrucción del señor gobernador también
que investiguemos, que trabajemos y que diseñemos, que quede un diseño no solamente académico, sino un diseño de la mano de la sociedad y de los sectores productivos. ¿Qué Tamaulipas queremos para el 2030? ¿Hacia dónde vamos? En ese sentido, estamos trabajando, ya hicimos Tamaulipas 2025, que se presentó hace unos meses, que Tamaulipas 2025 nos sirvió de apoyo para algunas partes del mismo Plan Estatal de Desarrollo, como fue para los diagnósticos y cuestiones así en los que nos apoyamos. Y ahorita estamos trabajando con Victoria 2030, que debemos estar terminando hacia octubre, noviembre, ¿verdad? Y en noviembre, diciembre estaremos iniciando con Reynosa 2030 para ver, junto con los reynosenses, con la gente de Reynosa, y por qué no, aquí a lo mejor vamos a tener que tomar en cuenta hasta los de Macaya, pues cuál es el Reynosa que queremos para el 2030, ¿no? Para el 2030. ¿Qué queremos de Reynosa? ¿Qué tipo de industria? ¿Qué vamos a buscar? En fin, eso nos lo dirá en los grupos expertos, nos lo dirá la sociedad y nos lo dirá la parte académica, pero de entrada nosotros advertimos algunas áreas de oportunidad para Reynosa y para Matamoros. El turismo médico, esa es una de las que advertimos. El sector energético, en Reynosa se está instalando la planta de energía eólica más importante de América Latina. Y bueno, tendremos siempre el sector agropecuario, que es muy sólido tanto en Reynosa, Matamoros, en esa zona, en el Bajo Río Bravo, el sector agropecuario, pero hay que trasladarnos ya al sector agroindustrial. Ya no podemos seguir nada más produciendo sorgo, tenemos que transformar el sorgo, tenemos que hacer ir más allá del producto básico, tenemos que hacer una transformación y eso es urgente, y en ese sentido tenemos los tamaulipecos que ser un poco más arriesgados en la generación, en la inversión de industrias productivas. No es posible que nuestro sorgo se lo esté llevando el Bajío y que allá se esté generando la gran riqueza y aquí nada más estemos haciendo el cultivo del producto. Les hablaba de 2025, de Tamaulipas 2025, que Zidane y yo tuvimos el honor de coordinar y de trabajar junto con algunos de nuestros compañeros y con la sociedad. En este estudio participaron 22 investigadores, pero también participaron 119 actores estratégicos de Tamaulipas de 5 municipios. Y esta fue la base para crear Tamaulipas 2025, que nos ha dado una serie de datos que yo quiero compartir con ustedes y decirles que este es el Tamaulipas que tenemos hoy. Vamos a ver lo bueno y vamos a ver las áreas de oportunidad que tenemos en Tamaulipas también. Decirles que las grandes fortalezas de Tamaulipas, uno es su ubicación geográfica. Tenemos una ubicación geográfica extraordinaria, como lo hemos venido diciendo, estamos junto a la 8ª economía mundial, estamos en la zona, es el estado por el que sale la mayoría de los productos de exportación a Estados Unidos. Nos conectamos con el este americano, que es donde está la mayor actividad económica en Estados Unidos. Tenemos un sistema de ciudades medias única en los estados de la República. Tenemos ciertas ciudades medias, tenemos Laredo, tenemos Reynosa, tenemos Matamoros, tenemos Victoria, tenemos Altamira, Tampico, Madero, le podríamos agregar Río Bravo, Mante, Vallehermoso, que son ciudades importantes. Tenemos una sólida infraestructura de comunicación con 5 aeropuertos internacionales, con 2 puertos de altura y un puerto estatal en construcción, como es el caso del puerto de Matamoros, que servirá para apoyar
toda la actividad económica que va a generar Pemex en aguas someras y en aguas profundas frente a las costas de Matamoros. Tenemos 2.223 kilómetros de carreteras federales y 2.851 kilómetros de carreteras estatales. Todos nuestros cabeceras municipales tienen comunicación carretera con las más altas especificaciones. Tenemos 16 cruces internacionales. Somos el estado que tiene más cruces internacionales. Tenemos 48 parques industriales desde donde podemos detonar nuestra actividad económica futura. Tenemos un potencial agropecuario significativo donde destacan los cultivos de sorgo y de sábila, de los que somos el primer lugar nacional, y también productos como la caña de azúcar, la naranja, el limón y la toronja, donde tenemos uno de los primeros lugares nacionales en este segmento. El potencial energético de Tamaulipas, pues, como lo sabemos, Tamaulipas es uno de los estados más sólidos en potencial energético, con petróleo, con gas natural asociado y con energía eólica. Esos son las grandes fortalezas de Tamaulipas. Agregaría su gente. Creo que los tamaulipecos también somos parte de la fortaleza de este estado. Pero también tenemos graves problemas. Elegantemente se les llama áreas de oportunidad. Permítanme decirles que no son áreas de oportunidad. En Tamaulipas tenemos muchos problemas y hay que reconocerlos como tal y hay que asumirlos y hay que tratar de ver cómo le vamos a hacer. Porque pues, si le seguimos llamando áreas de oportunidad, pues diluimos el tema y pues se oye más bonito, pero hay que ver qué es lo que tenemos que hacer con este estado tan grandioso que tanto queremos para poder rescatarlo y para que podamos vivir en paz nosotros, nuestros hijos y para los que ya estamos grandes en nuestro medio. Tenemos que hacer un combate a la ola de inseguridad. Tenemos un problema de inseguridad altísimo en Tamaulipas, muy serio. No somos el número 1 ni el número 2, porque luego también veo que nos encanta autoflagelarnos y salimos en el cuarto o quinto lugar de las estadísticas nacionales y todos andamos gritando que no es cierto, que las estadísticas están mal hechas porque nosotros somos los que tenemos más inseguridad. O sea, como si fuera eso un motivo de orgullo, ¿verdad? O sea, hay que descalificar a los indicadores porque nosotros queremos estar en el primer lugar de inseguridad. Ojo, eso nos está afectando. Aún en Estados Unidos tienen graves problemas de inseguridad, pero ellos los han manejado muy bien desde su política de comunicación social. Nuevo León, aquí enseguida, tienen a lo mejor igual o casi igual de los problemas de seguridad que tenemos nosotros, pero han sido muy cuidadosos en su manejo. Y nosotros hemos sido, y lo voy a decir con todas las palabras, muy descuidados. No digo que tengamos que ocultar los hechos, también eso sería una irresponsabilidad, pero no debemos sobredimensionar las cosas. Ahora hay el motivo de orgullo que siempre queramos estar en el primer lugar de homicidios, de lesiones dolosas, de secuestros, de esto, del otro. Si ya es bastante delicado estar en el quinto, no busquemos jalarnos al primero nosotros mismos, ¿no? Y decir que esta gran ola de inseguridad, desde mi punto de vista, no es un problema de balazos. No se va a resolver entre policías y bandidos esto. O sea, es un problema multidimensional que hay que atacar por muchos lados. El problema es que mientras tengamos desempleo, mientras tengamos empleos mal pagados,
mientras no tengamos suficientes servicios públicos de iluminación, entretenimiento, en fin, eso va a seguir alimentando estos factores que inciden en la inseguridad y seguiremos encima de los sindicatos. Y esto no es responsabilidad únicamente del gobierno. Tenemos años echándole la culpa al gobierno. Y el gobierno tiene una parte importante en su quehacer. Finalmente, responsabilidad del gobierno. La función básica del Estado es dar a sus ciudadanos seguridad y certeza jurídica en su persona y en sus bienes. Esa es la función primigenia del Estado. Pero también como sociedad y como empresa tenemos responsabilidades. Tenemos que ser una sociedad que genere el autocuidado de nosotros, de nuestros bienes, de nuestros cercanos. Y las empresas deben también establecer efectos colaborativos. Se dio en Ciudad Juárez. Las empresas empezaron las empresas maquiladoras básicamente, a procurar mejores servicios públicos pagados por ellos mismos en las cercanías de sus fuentes de trabajo, iluminación, qué sé yo, guarderías dentro de la empresa, para ir mitigando esta ola de inseguridad. Parece que les funciona. Habría que ver, a lo mejor vale la pena también que el sector empresarial entre aquí a los temas y que apoyemos al gobierno, que creo que el gobierno está haciendo su parte, pero no es un problema que vayamos a resolver en 3 días, en 3 semanas, en 3 meses, en 3 años. Este es un problema que lo creamos a través de muchos años y que muchos años nos va a costar erradicar. Así lo alcanzo a ver. Y esto ya nos está afectando también en situaciones económicas, porque según la Cámara Norteamericana de Comercio de la Ciudad de México, Reynosa tiene el primer lugar nacional en desafíos para la seguridad empresarial en el año 2015-2016. Hay que evitar, porque también tuvimos a Laredo y a Matamoros, hay que evitar que estas ciudades nos vuelvan a quedar ahí y hay que sacar a Reynosa de ahí. Pero es un trabajo de todos. Es un trabajo que yo creo que tenemos que ir haciendo todos. Sigamos con otro problema que tenemos. Tenemos que reducir la informalidad. Si bien nuestro estado no es de los que a nivel nacional presenta las mayores tasas de informalidad, es importante reducir este sector. ¿Y cómo lo vamos a lograr reducir? Creando más y mejores empleos. Entonces hay que alentar la creación de empleos en este estado. Tenemos que ir por más empleo. Tenemos que lograr la transformación de los productos agrícolas, desarrollar un sector agroindustrial que no tenemos, lo veíamos hace un momento. Tenemos que seguir impulsando el sector energético, que creo que eso lo estamos haciendo y haciendo bastante bien. Tenemos que buscar una mayor participación ciudadana. Esto es preocupante. En las estadísticas, Tamaulipas ocupa los últimos lugares nacionales en lo que es participación ciudadana. Y tenemos que promover a través de la participación ciudadana el respeto a la norma. O sea, no tenemos respeto a las normas. Nuestros niveles de impunidad son altísimos. Entonces, tenemos que promover este respeto a la norma. Y tenemos que buscar el combate a la corrupción y a la impunidad. Y ojo, quiero hablar de la corrupción. Uno de nuestros investigadores, el doctor Ramírez Sirgo, trabaja este tema, transparencia y corrupción. Y estamos convencidos que la corrupción no nomás está en el sector público, porque la corrupción inmediatamente la asociamos con el sector público. Y hay que ver, si hay corruptos, hay corruptores. Entonces, a lo mejor hay un impulso que viene
desde la ciudadanía. Hay que acabar con esto. Y que no es algo, la corrupción no es un fenómeno privativo de nuestra sociedad. Si bien estamos también en los primeros lugares de corrupción en el mundo, la corrupción no es un fenómeno solamente mexicano, corrupción hay en todo el mundo. Pero aquí hay que abatir primero la impunidad para poder bajar los niveles de corrupción que tenemos. Luego también tenemos que tener una mejora regulatoria y una mayor eficiencia gubernamental. Eso sí, nos toca al Estado mejorar hacer una mejora regulatoria efectiva, donde tengamos menos pasos para instalar a una empresa, para registrar un producto, y también generar un aparato administrativo más eficiente dentro del gobierno. Como sociedad nos toca buscar un nuevo rol en las familias, que esto fue de las cosas que más se nos insistió en Tamaulipas 2025. La sociedad está reconociendo parte de su culpa. Perdimos los valores tradicionales de la sociedad mexicana en el camino, y eso es lo que ha generado este gran problema. Eso nos dijo Tamaulipas, eso nos dijo Laredo, eso nos dijo Reynosa, eso nos dijo Matamoros, eso nos dijo la conurbación sur, eso nos dijo Mante, y eso nos dijo Victoria. Fue la constante. Tenemos como familias que generar nuevamente la cultura. Hemos soltado a nuestros hijos, los hemos dejado en manos de la televisión o del internet. Tenemos que acercarnos nuevamente con ellos y ir reforzando su esquema de valores. Eso es lo único que nos podrá en el tiempo hacer que recuperemos la tranquilidad y el progreso de nuestro país y de nuestro Estado. También tenemos que inculcar desde pequeños a nuestros hijos el espíritu emprendedor, que es lo que va a permitir que dinamicemos y reorientemos la economía del Estado en el corto y mediano plazo. Tenemos que buscar como sociedad también mejorar nuestra imagen estatal, lo que les decía, no ocultar las cosas, pero no magnificarlas. O sea, démosle a las cosas su justa dimensión. Las redes sociales, el internet se ha vuelto en un gran apoyo, pero también tenemos un problema, que ya todo lo que sale en el internet lo damos como una realidad, sin tomarnos el tiempo para verificar si la información es verdadera o es falsa. El 80% de la información que circula en internet son mentiras. Y nadie se toma el tiempo para verificar si es cierto o no es cierto. ¿Cuántas veces navegando nos hemos visto que han matado no sé cuántas cantidades de artistas? Y resulta que no, que a la media hora salen con que no, pero ya todo el mundo ya lo habíamos velado, y a lo mejor hasta cremado el pobre cuate, y aparece en un concierto a las 2 horas. O sea, pero así estamos, eso es lo que nos está pasando, porque no verificamos la información. Y finalmente, tenemos que fortalecer el sector educativo en todos sus sectores, que a través de la nueva estrategia educativa que acaba de presentar la semana pasada el señor gobernador, encontramos ya una respuesta del Estado a esto, en fortalecer el sistema educativo. Vamos por un sistema educativo, lo ha planteado el gobernador, que recupere los valores, porque es a través de los valores como vamos a recuperar la sociedad. Y vamos por un sistema educativo que privilegie la policulturización y ser bilingües. O sea, sabemos quiénes somos producto de otra generación, donde
pudimos haber salido adelante sin el dominio de otro idioma, o con el dominio mediano del inglés, básicamente. Hoy, esta sociedad ya exige el dominio del inglés y a lo mejor hasta de un tercer idioma, si queremos ser un país competitivo. Y en ese sentido, para el 2030, en Tamaulipas, ya podemos aspirar a tener un estado bilingüe en una gran cantidad. Porque si hoy, teniendo claro que en el 2002, 2003, si no recuerdo, este estado fue el primer estado que introdujo el inglés como segunda lengua, pero con el fortalecimiento que se le da a este aspecto en la reforma educativa nacional y con el nuevo empuje que ha dado en Tamaulipas el señor gobernador, para el 2030 los que hoy están entrando primaria estarán ingresando de bachillerato y ya serán bilingües. Entonces podemos pensar que para el 2030 tengamos una sociedad bilingüe. Es algo que yo creo que es uno de los grandes avances y en lo que ni siquiera nos hemos detenido a pensar que tendremos mexicanos de otras características. Por eso los que no sepan inglés de los jóvenes ahorita, pues pónganse a estudiar, porque la competencia va a venir muy en serio con los que vienen atrás. Yo quiero ya finalmente cerrar esta intervención y espero ya no hablar tanto para no aburrirlos. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la educación superior y en el posgrado? Los retos del sistema educativo de pregrado, o sea, lo que son licenciaturas y carreras técnicas profesionales, lo podemos encontrar que estos se van a ofrecer a través básicamente de nuestra máxima casa de estudios, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del sistema del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad La Salle, que tienen unidades en el TEC en Altamira y La Salle en Victoria, y de todo un esquema de universidades privadas, así como el sistema de universidades tecnológicas y politécnicas y el sistema tecnológico nacional. Ahí estarán los pregrados, las licenciaturas, las carreras cortas profesionales. Y el gran reto que tenemos ahí es que tenemos que lograr un sistema de profesionalización pertinente y con competencias superiores. Ya no podemos seguir produciendo contadores, administradores, abogados, por cientos o por miles. Por Dios, estamos inundando el mercado de carreras que no necesariamente son las que traen la mayor demanda laboral. Yo no digo que si alguien tiene capacidades y vocación para estudiar Derecho, Contaduría, Administración, que lo haga. Pero por default nos dejamos ir a esas carreras de todos. Y eso no es posible. Entonces, tenemos que promover las ingenierías. En este país, no en este estado, en este país tenemos que promover el aprendizaje de las matemáticas. El mundo gira alrededor de las matemáticas y no nos hemos dado cuenta. Todavía seguimos enseñando las matemáticas como a principios del siglo XX. Es más, en Tamaulipas no tenemos una licenciatura en matemáticas. De ninguna institución superior la tenemos. Necesitamos físicos, necesitamos matemáticos para poder entrar a producir entonces ingenieros que generen las nuevas patentes de este país. Que si no generamos patentes, vamos a tener una dependencia tecnológica del extranjero. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues tenemos que generar nuestras propias tecnologías.
Nuestra inversión en ciencia y tecnología en este país es muy baja, tenemos que incrementarla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la superestructura del sistema educativo, en la parte superior de la pirámide, donde están los centros de investigación, están allá los iluminados? Dicen que estudiamos mucho, no se cree. En esta superestructura está el Instituto Politécnico Nacional, a través de la unidad Sinvestar que tiene aquí en Ciudad Victoria, y del Centro de Biotecnología Genómica que tiene en Reynosa. Está la UAD con algunos centros de investigación, y está el Colegio de Tamaulipas, a los que nos toca hacer toda la investigación en ciencias sociales y humanidades en el Estado, principalmente. Al menos para eso nos creó el Congreso del Gobierno y el Congreso del Estado, para eso crean el Colegio de Tamaulipas, para hacer investigación en ciencias sociales. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer investigaciones pertinentes a las realidades regionales. Ya tenemos que dejar de andar estudiando la inmortalidad del cangrejo. O sea, nos metemos a hacer estudios a profundidad que no necesariamente responden a las necesidades del Estado, y el Estado es el que nos paga, y tenemos que entonces entrar a hacer cuáles son las investigaciones que están requiriéndose en este Estado para lograr la transformación económica y social. Y tenemos que buscar también desde los centros de investigación una vinculación transnacional y regional de investigadores y centros de investigación. Ya no podemos seguir encerrados en nosotros mismos. Tenemos que voltear a ver al extranjero, no solamente a los norteamericanos, hay que voltear a ver al mundo. O sea, el Colegio de Tamaulipas, donde nosotros estamos, tiene alrededor de 20 y tantos convenios internacionales con universidades de otros países, y constantemente estamos intercambiando experiencias. Algunos de nuestros profesores son frecuentemente invitados a estas universidades para que asistan a dar conferencias, para que asistan a dar seminarios, para que vayan como profesores invitados. Y hemos tenido también profesores invitados que vienen de otros países. Precisamente en octubre vendrá un profesor de una universidad peruana. En noviembre viene el director del Centro de Estudios para la Democracia de la Universidad de Oklahoma, y estará haciendo una estancia en el Colegio de Tamaulipas de una semana, que es parte de estos productos de intercambio que tenemos con otros países. El mundo ya es global, tenemos que salirnos, tenemos que ir más allá de nuestras fronteras. Yo con esto concluyo, agradezco su atención, ha sido para mí muy grato estar con ustedes, y quedo a sus órdenes por si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues bien, como el doctor lo menciona, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, para lo cual los compañeros del Instituto de Investigaciones tendrán los micrófonos disponibles en las escalinatas, solicitándoles dar su nombre y de la institución de que provienen o representan. Si alguien tiene alguna pregunta, los compañeros están a su disposición. Bien, a ver. Hola, buenos días, soy Leonardo Valderas, estudiante de la maestría en Política y Gestión Pública por el Colegio de Tamaulipas. Rui, felicidades por tu ponencia, fue muy buena. Yo tengo una pregunta. Hace días estamos viviendo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, y uno de los puntos que se llegó a discutir
y en uno de los puntos en donde dos de las naciones tuvieron un acuerdo fue en la subida proporcional del salario mínimo en México, que se querían, pues según esto, que querían tener las mismas condiciones en Canadá, en Estados Unidos y en México de $4 la hora. Parece pues despelucado pensar en una potencial subida de un salario mínimo en México, sobre todo pues no existen las condiciones económicas y pues significaría pues la caída de estas pequeñas y medianas empresas. Rui, ahorita nos comentabas también que debemos de crear pues empleos bien pagados para una bifurcación de nuestra riqueza, de nuestras ganancias como Estado. ¿Qué piensas acerca de esto? Mira, ¿qué pienso? Que es una locura. O sea, ¿con qué vamos a pagar $4 la hora en este país? Quebramos el país. Si lo tenemos quebrado, pues lo quebramos más. Yo, disculpa, soy muy claro en mis planteamientos, muy crudo y muy directo. O sea, no podemos ir a aspirar a imposibles. Para mí los cambios deben ser graduales y no podemos hacer los cambios de un día para otro. Tenemos economías totalmente asimétricas. O sea, Canadá y Estados Unidos, pues sí, tienen condiciones económicas muy parecidas, pero nosotros estamos, vuelvo a decirlo, como la economía del noreste con condiciones asimétricas totalmente. No tenemos ninguna posibilidad de establecer salarios de $4 la hora. Aclaro una cosa, no soy especialista en economía, no soy especialista en relaciones internacionales, quizás si nos pudiera dar una mejor visión de esto, pero no creo que sea posible esto, ¿verdad? Es verdaderamente imposible. ¿Qué pienso? Pues que es un sueño, ¿no? Pero lo que sí pienso es que tenemos que buscar mejores condiciones económicas para este país. Quizá tengamos que buscar, y voy a ser muy atrevido, nuevas regulaciones en la Ley Federal del Trabajo que nos haga más competitivos. Eso quizá sí lo tengamos que hacer. Modernizar nuestros esquemas de contratación laboral, flexibilizarlos, quizá. Yo tampoco soy experto en derecho, pero me pediste mis puntos de vista, te los doy, ¿no? Y lo que sí es urgente es que dentro de la medida de las capacidades en este país se generen empleos mejor pagados, porque tenemos empleos muy mal pagados y bueno, pues eso es parte de lo que nos está generando los grandes desequilibrios y otros los grandes problemas de seguridad también. Espero haber dado respuesta a tu pregunta, aclarando que no soy experto en economía. Muy bien, muchas gracias. Pues le solicitamos a las autoridades del Congreso y a los funcionarios que nos acompañan para hacer entrega del reconocimiento al doctor Rui Matías Canales. Si nos hacen el favor de pasar al frente, por favor. O le pedimos a la licenciada Manuel Pilar si puede dar lectura del reconocimiento. Muchas gracias a todos y espero que haya sido, que no los haya ocurrido mucho. Bien, pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluido el evento. Les agradecemos mucho su presencia. Que tengan muy buen día.